Durante siglos, el nombre de Roma fue sinónimo de poder, de un imperio invencible que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sus legiones habían conquistado el mundo conocido, y sus murallas, las de la ciudad eterna, parecían inexpugnables. Por 800 años ningún enemigo extranjero había osado profanar su suelo sagrado. Pero toda era tiene su fin. En el año 410 después de Cristo, el aire de Roma se llenó de humo y gritos. Las puertas cedieron, la invencible Roma había caído. Y quienes la derribaron no eran un imperio rival, sino aquellos a quienes los romanos con desdén llamaban bárbaros. Hombres desesperados que irónicamente habían llegado buscando refugio. Esta es la historia de cómo las fronteras se desvanecieron y el corazón del imperio se convirtió en un campo de batalla. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Quiénes eran estos pueblos y qué los empujó a desafiar al poder más grande de la tierra? La respuesta no está en la codicia, sino en el miedo. A finales del siglo IV, una fuerza imparable surgió de las estepas de Asia, los hunos, jinetes feroces y nómadas, cuyo avance hacia el oeste provocó un efecto dominó aterrador. Tribus germánicas enteras, como los visigodos, los ostrogodos y los vándalos, se vieron desplazadas de sus tierras ancestrales. Huyendo del terror huno, no tuvieron más opción que mirar hacia el sur, hacia las fronteras del Imperio Romano. En el año 376, una multitud de visigodos se agolpó a orillas del Danubio suplicando asilo. Roma, viendo una oportunidad para reclutar soldados y agricultores, accedió a dejarlos entrar. Pero la acogida fue un desastre. Funcionarios corruptos les robaron los suministros, les vendieron carne de perro a precios exorbitantes y trataron a sus nuevos súbditos con una crueldad insoportable. El hambre y la humillación se convirtieron en rabia. El refugio se transformó en una jaula y los refugiados en rebeldes. La traición romana había sembrado el viento y estaba a punto de cosechar la tempestad. El punto de no retorno llegó en el año 378, cerca de la ciudad de Adrianópolis. Hartos del maltrato, los visigodos se alzaron en armas. El emperador Valente, subestimando la furia de un pueblo desesperado, marchó con sus legiones para aplastarlos. Fue un error fatal. En la batalla de Adrianópolis, la legendaria infantería romana fue aniquilada. El propio emperador murió en el campo de batalla. Para Roma fue una catástrofe sin precedentes. El mito de la invencibilidad de sus legiones se hizo añicos. El imperio había perdido no solo una batalla, sino la capacidad de defender sus vastas fronteras. La herida nunca cicatrizaría. A partir de ese día, el poder militar romano entró en un declive irreversible. Las provincias quedaron expuestas y Roma se vio obligada a negociar, a pagar tributos y a ceder tierras a los mismos pueblos que antes despreciaba. Uno de los líderes que surgió de este caos fue Alarico, rey de los visigodos. Tras años de promesas incumplidas y alianzas rotas con Roma, su paciencia se agotó. En el año 410 hizo lo impensable. Marchó sobre la propia Roma. Al amanecer, sus guerreros entraron en la ciudad. Durante 3 días, la capital del mundo fue saqueada. Estatuas derribadas, calles en llamas, el oro del imperio cargado en carros bárbaros. Ese día Roma dejó de ser eterna. El mundo antiguo contuvo la respiración. Si Roma podía caer, ¿qué quedaba en pie? El saqueo de Alarico fue un golpe devastador, pero no el final. Roma como ciudad sobrevivió, pero quedó herida de muerte. El imperio, ya fragmentado y debilitado, se desmoronaba pieza por pieza. El enemigo ya no estaba fuera de las murallas. Ahora vivía dentro, luchando por los restos del poder. La autoridad central se evaporó. Los generales romanos luchaban entre sí por el trono, a menudo utilizando mercenarios bárbaros para sus propias guerras civiles. Mientras tanto, otros pueblos continuaron su avance. Los vándalos, liderados por Genserico, cruzaron el Mediterráneo, conquistaron la provincia de África, el granero de Roma, y desde allí construyeron una flota pirata que aterrorizó el mar. En el 455 hicieron lo que Alarico había hecho antes. Navegaron hacia el Tíber y saquearon Roma de nuevo, esta vez de forma mucho más sistemática y destructiva. Poco después, desde el este, llegó la sombra de Atila y sus hunos, la misma fuerza que había puesto todo en movimiento. Aunque fue detenido a las puertas de Roma por la diplomacia del Papa León I, su campaña dejó un rastro de devastación por toda Italia. El imperio era una sombra de sí mismo, un mosaico de reinos germánicos que gobernaban sobre las ruinas de las provincias romanas. El enemigo ya no estaba fuera. Roma misma se había convertido en el campo de batalla final. El golpe de gracia llegó en el año 476.
Un caudillo germano llamado Odoacro, al mando de las tropas bárbaras que componían el ejército romano en Italia, depuso al último emperador, un joven llamado Rómulo Augustulo. Irónicamente llevaba el nombre del fundador de Roma y del primer emperador. Pero a diferencia de los saqueos anteriores, esta vez nadie se molestó en nombrar un sucesor. Odoacro simplemente envió las insignias imperiales a Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, con un mensaje claro. Occidente ya no necesitaba un emperador. Y así, sin una gran batalla final, sin un clímax dramático, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Su caída no fue un evento único, sino un largo proceso de descomposición interna, agravado por la presión externa de pueblos que en muchos casos solo buscaban un hogar. Las invasiones bárbaras no fueron la única causa, pero sí el catalizador que aceleró un colapso inevitable. Sobre las cenizas de Roma nacería un nuevo mundo, la Europa medieval. Gracias por acompañarnos en este viaje al fin de una era. La historia de la caída de Roma nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden desmoronarse, no solo por la espada, sino por la ceguera, la corrupción y la incapacidad de adaptarse a un mundo en cambio. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo episodio.